En la primera parte les dije por Instagram que me dejaran todas las preguntas que quisieran que yo respondiera. Haces guiones para los videos. Cuenta tu experiencia en 11 niños. ¿Qué es lo que menos te gusta de Booktube? Yo creo que lo que menos me gusta de Booktube es... Ahí empezó a salir la sopa, ¿verdad? hoy responderé las preguntas que faltaron. ¿Qué carrera te gustaría estudiar en la universidad? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo supero los terrores nocturnos? Pues esta es una anécdota que me pasó en la FIL Guadalajara 2018. ¡Que comiencen las respuestas! Ah, sí, bienvenidos a la retaíla. Ok, continuemos. Esta pregunta me gusta mucho y es de S.Siames y pregunta ¿qué canción o canciones has relacionado con un libro? Bueno, aquí es una idea que siempre como que he tenido muy bien marcada, muy bien afincada en mi cabeza, y es que siento que Ray Bradbury y David Bowie se hubieran llevado muy bien. Oigan, ¿qué creen? De hecho estuve investigando y aparentemente sí eran amigos y hasta salían a cenar juntos. Esas pláticas han de haber sido geniales. Y no estoy diciendo tal vez todas las canciones de David Bowie, pero sí en canciones como Starman, Space Oddity o Ashes to Ashes. Como que sí lo relacioné mucho cuando estaba leyendo, por ejemplo, El hombre ilustrado. Ambos tienen conceptos de ciencia ficción, pero ciencia ficción muy cercana a la realidad. Son dos creadores que yo admiro mucho y que siempre relaciono. Soy con Bell pregunta ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? ¿Les parece? Ah, esta es una pregunta que me hicieron varias personas. Laura Jiménez me preguntó ¿qué carrera te gustaría estudiar en la universidad? Jesús de la Jara me preguntó también qué carrera piensas estudiar. Fanny Llamitas me preguntó qué otra cosa además de los libros te llama la atención o te gustaría dedicarte. Esa pregunta la voy a responder con una sola palabra y es cinematografía. Siempre me ha encantado la idea de poder jardinería. Siempre me ha gustado la idea de poder contar historias también de una manera visual y audiovisual. Es algo a lo que me encantaría dedicarme. Nunca he pensado dedicarme a la literatura porque no siento tener tanto talento para la escritura. Algo que ha logrado relacionar las dos cosas que más me gustan son los book trailers, que yo adoro hacer. Igual pueden pasarse a ver algunos que tengo en mi canal, pero sí, me encantaría poder dedicarme a la cinematografía. Eso es lo que me gustaría estudiar y dedicarme en un futuro. Sol Lectomaniática dice, no es pregunta, pero de grande quiero ser como tú. Ay, Sol, yo quiero ser como tú. Ah, estas dos preguntas creo que pueden contar como una sola y también creo que ya saben que voy a responder, ¿verdad? Cabeza de Nabo y también J. Pablo H. Monroy pregunta ¿cuál es el libro que te hizo amar la lectura? Saludos, saludos. Y Cabeza de Nabo pregunta ¿qué libro es el que más te ha marcado? Pues... ya saben a qué voy. Pues el libro que más me ha marcado y el que me hizo amar la lectura es, oh sorpresa, La historia interminable de Michael Ende. Este autor aborda directamente lo que es leer y lo que leer representa para una lectora o un lector y cómo puede cambiar todo su mundo en unos pocos instantes o con unas pocas oraciones o al conocer a ciertos seres que se parecen más a él o a ella de lo que a primera vista pareciera. Entonces es un libro que yo adoro con todo mi corazón. Es un libro que puede crecer con uno. De hecho me lo dijo Javi Gámez, que hay que leerlo varias veces en diferentes momentos de la vida para realmente comprenderlo. Es una historia que nace, crece dentro de nosotros, entonces me hizo cambiar mi perspectiva de lo que era la lectura y yo lo leí y recuerdo haberlo terminado llorando porque es un libro que te marca completamente y eres uno antes y después de leerlo. Es una historia que yo creo que todos esperamos alguna vez poder crear algo similar, porque es una historia que parece que te hablara a ti o que te estuviera contando una historia tan personal, tan cálida y a la vez tan fantástica. Este es un libro que me parece fascinante. Y también otro de los libros que me hizo amar la lectura fue Alicia en el País de las Maravillas. Yo de hecho tengo esta edición del Fondo de Cultura Económica que tiene unas ilustraciones preciosas. Este es otro de los libros que me hizo amar la lectura y que siento que cualquier lector, grande o chico, tiene que conocer. S.Siames pregunta ¿qué libros te han hecho sentir de manera intensa lo que sucedía en ellos? Pues aquí creo que es necesario que hable de El tren equivocado de Jeremy Beckwith. Si no me creen que me hizo sentir cosas intensas, vayan a ver el video de cuentos leídos, cuentos obviados. Lo hice el año pasado creo y allí se ve que estoy leyendo uno de los cuentos que se llama La Niñera y realmente se ve mi respiración así a todo lo que da.
que son cuentos que te hacen contener la respiración hasta que los terminas. Y de hecho, relacionado con eso, tenemos la siguiente pregunta, que es de Saibet, que pregunta cómo supero los terrores nocturnos que me provocó el tren equivocado. Ella es una de las víctimas de este libro, y es que le dio mucha curiosidad cuando yo hice ese video y decidió conseguirlo a pesar de todas mis advertencias. Lo leyó y ahora está buscando consejo para superar los terrores nocturnos del tren equivocado de Castillo. Y pues, ay, ¿qué te puedo decir? Tecito de manzanilla, hazme caso para la próxima, eso a lo mejor puede ser una buena idea. Si les gusta asustarse bastante con los libros y si les gusta sentir emociones intensas con la literatura, pues el tren equivocado, que además está ilustrado por Mercé López, tiene que ser definitivamente prioridad en su lista de lecturas. El Caldero Literario, hola Lore, pásense por su canal. Pregunta ¿cuál es tu libro favorito? Pues creo que eso ya quedó también bastante claro. Pregunta ¿qué es lo que más te gusta del mundo literario? Pues yo siempre he visto la literatura y los libros en general como una especie de meditación. Creo que es una actividad en la que te tienes que concentrar con tus 5 sentidos en lo que estás leyendo, o si no, no va a crear el mismo efecto. Si no te concentras, no puedes relacionar el libro contigo mismo. Entonces creo que esa es una de las cosas que más me gusta del mundo literario, que es algo que te absorbe completamente y que te hace escapar. Y no sé si a ustedes les pasa que están leyendo un libro y de pronto como que te despiertas y dices, ay, sí es cierto, estoy aquí, estoy en mi casa o estoy en el metro, donde sea. Entonces creo que esa es una de las cosas que más me gusta, es la capacidad de refugiarte y de irte completamente y de explorar los mundos más allá incluso de lo que ponen los autores de manera verbal. Yo recuerdo que Cornelia Funke alguna vez dijo en una conferencia que a ella le gustaba embarcarse en un viaje e ir contando a las lectoras y lectores lo que ella iba descubriendo en ese viaje. Siento que eso es la literatura, un viaje por el que tú vas observando diferentes cosas, sintiendo diferentes cosas y en el que están puestos todos los sentidos, y siento que eso es importantísimo y además muy necesario en estos tiempos en los que todo es tan inmediato. A veces hace falta pausar un poco para descubrir diferentes mundos y diferentes universos. Ese punto Siames pregunta que, oye, muchas gracias por todas tus preguntas. ¿Qué libro te ha motivado a realizar algo que estés haciendo ahora? Pues uno de los libros que más me ha motivado, y ya me lo traje, ¿verdad? Para no tener que estarme parando, es Errores Infalibles para y por el arte de Neil Gaiman. Este libro no le habla específicamente a un tipo de artista, no tienes que ser escritor, director, pintor, nada, no le habla específicamente a cierto tipo de persona, sino que realmente te dice que hagas lo que tienes que hacer siendo tu yo auténtico. De hecho, lo clasifican incluso en librerías como un libro de autoayuda. Yo no lo siento así, pero bueno, es un libro que en realidad es la transcripción de un discurso que dio en la University of Arts of Philadelphia. Otra cosa que también nos permite este libro es eso, cometer errores, saber que no desde el principio que vamos a intentar hacer las cosas va a salirnos todo perfecto, va a salirnos todo bien. No, es un libro que nos muestra la importancia de equivocarnos, y esto me parece genial para cualquier persona que esté intentando hacer cualquier cosa. Entonces este es uno de los libros que más me ha motivado a seguir adelante y a transmitir emociones con cada cosa que haga. Jesús de la Jara.c pregunta ¿cuál es tu obra de teatro favorita? Pues les voy a decir una que no he visto, pero que leí también por lectura de la escuela, y al principio yo estaba con un poco de prejuicios sobre que no me iba a gustar, que no iba a ser algo con lo que me pudiera identificar, y me llevé una grata sorpresa, y grata es una palabra corta para decir lo mucho que me gustó, y es Esperando a Godot. Es un libro que es tan simple y a la vez tan complejo, y que marca una filosofía que se puede adaptar a cualquier persona. Un libro que a mí me fascinó. Cuando lo leí al principio me pareció un poco confuso, no entendía nada, y después le di una oportunidad, y es una obra que nunca he visto pero que me encantaría ver. Y si no lo han leído, léanlo, confíen en mí. Al principio van a decir qué está pasando aquí, pero después van a ver que les va a fascinar. Voy a bajar un poquito la cámara. ¿Y se ve bien? No, puedo bajarlo un poco más. Zul Holmes pregunta ¿qué es lo que más te gusta de hacer videos? Hola Zul. Pues lo que más me gusta de hacer videos es editarlos. Me gusta muchísimo editarlos, pero también siento que es un redescubrimiento del libro. Es que cuando tú estás analizando una lectura, a veces te das cuenta de cosas que causó en ti de las que no te habías percatado. Algo que me fascina, y creo que esa es la retahíla, ¿no? Es la investigación que les comentaba, que es la que documento en esta libreta. Esa investigación siento que realmente hace
hace la lectura. Para mí es muy importante saber que la lectura está compuesta del contexto interno y externo, tanto del autor y del lector. Entonces yo conozco mi contexto interno y externo, pero es importante tener los elementos del contexto interno y externo del autor para saber realmente por qué y cómo fue generada la obra en su época, o cómo fue cocinada en su interior. Y a veces hay más información de la que te imaginas. Te das cuenta de cuántos detalles ha revelado el autor sobre el proceso de creación de la obra, y eso se me hace muy valioso. Y para mí también es muy importante transmitir eso en las reseñas, ¿no? El decirles datos del autor, que al final de cuentas es el creador del libro, el que se encargó de hacer toda esta alquimia para que la magia del libro se transmitiera a los lectores. Entonces creo que esa es la parte que más me gusta de hacer estos videos, el hacer esa investigación. Ok, un mundo entre hojas pide que le cuente una anécdota graciosa. Pues esta es una anécdota que me pasó en la FIL Guadalajara 2018. No recuerdo muy bien si ya la conté en el canal, pero bueno, igual para los que no lo sepan, en la FIL Guadalajara 2018 yo estaba con Pame de Pame MacBooks, que ya estábamos casi a la salida, cuando de hecho ya iban a cerrar la feria, entonces había una bola de gente saliendo, y entonces yo siento que de pronto me tocan el hombro y me volteo y veo que es una mujer que me está entregando estos 2 libros y me dice, para ti, y yo, ¿qué para mí? Me dice, sí, para que los leas. Y entonces como que no sabía de pronto muy bien qué hacer, y me dice mi mamá, oye, dile que te los firme. Y yo así como todavía medio atontada, ¿qué está pasando? Y entonces nos fuimos a un espacio que estaba un poco más lejos de toda la multitud. Entonces me firmó los libros y yo así, muchas gracias, pero todavía no sabía muy bien qué estaba sucediendo. Y después fue que me di cuenta que son 2 libros escritos por Michi Samandu, una escritora holandesa. O sea, una escritora holandesa que yo, sin saber muy bien qué, hasta le pedí que me firmara los libros, y de hecho están firmados, y me parece que fue mucho un asunto de serendipia, ¿no? Yo no sabía muy bien qué estaba sucediendo, y pues conseguí estas 2 lecturas geniales, La mujer en la máscara y La dorada, que pronto tendrán su reseña en el canal. Y también me pasó algo similar en la Feria del Libro de Madrid con José María Plaza, que me obsequió El colegio del sótano maldito, y él también me lo dedicó. Marín Dolce Vita pregunta por qué decidiste abrir el canal. Marín Dolce Vita es Ale del canal Mar de Letras, entonces les recomiendo que se pasen por su canal. Pues el canal surgió como un deseo de comunicar lo que estaba leyendo y lo que eso me hacía sentir. Entonces poco a poco fue surgiendo lo de la investigación, y eso que pues obviamente enriquece mi lectura. Pero también algo que nunca me imaginé es que BookTube es una comunidad que permite también el enriquecimiento mutuo de lecturas, es decir, todos nos enriquecemos de las lecturas de otros y otras, porque pues cada quien lo adapta a su propia realidad. Fue un deseo de transmitir lo que yo estaba leyendo, y también esa inquietud que yo tenía de contar algo y de poder también crear un efecto en otras niñas y niños para que también comenzaran a leer y se empezaran a refugiar en esto, y también un deseo de comunicación con otras lectoras y lectores que nunca imaginé que serían de todas partes del mundo, y no solo lectoras y lectores, también canales de cocina, canales de ilustración. Es toda una comunidad lectora de la que nos podemos nutrir y que al final de cuentas nos hace lectores más activos. Y aquí Lore del Caldero Literario pregunta ¿qué es lo más bonito de pertenecer a la comunidad de BookTube? Pues esto es el diálogo, el sentir que puedes también influir en las lecturas de los demás, el poder dialogar en torno a diferentes libros con los demás. Eso me parece genial, y también el poder sentir una conexión que incluso llega a convertirse en amistad con otras lectoras y lectores, se me hace lo más bonito. Oigan, aparentemente no se guardó el video en el que leía esta pregunta, pero bueno, es ¿cuál es el libro que jamás te cansarías de leer una y otra vez? Y la hace mi amigo Daniel del podcast Elidan Books, que aprovecho para súper recomendarles. Vayan a escucharlo. Los libros que jamás me cansaría de releer son El diablo en la botella de Robert Louis Stevenson, es un libro súper chiquito, y también Última escala en ninguna parte de Ignacio Padilla. Se me hace un libro genial. A él lo descubrí como escritor el año pasado, es decir, es la primera vez que lo leo. Me dejó fascinada y cautivada con esta historia, y no dudaría en releerlo las veces que se me antoje. Pues muchas gracias por acompañarme en estas preguntas y respuestas. La verdad es que lo disfruté mucho. Espero les haya gustado este video, que a lo mejor hasta se hayan reído, que tomen algunas recomendaciones literarias, y no olviden que leo todos sus comentarios, entonces cuéntenme en qué coincidimos, qué hubieran respondido ustedes a estas preguntas. Muchas gracias a todos y todas los que me enviaron sus preguntas, y nos vemos en el próximo video.